todos bien. Quería compartirles una pequeña reflexión. Recuerdo que cuando era chico y adolescente también, mi abuela paterna, que fue mi abuela Elsa que me crió, tenía una gran cantidad de jaulitas con distintas especies de pajaritos. Bueno, había cardenales, amarillito, había siete colores, eh, Manom, ese era mío. Y otros, federal también, supo tener una cantidad grande de distintas especies de pajaritos. Recuerdo muy bien que, bueno, había pajaritos que ya venían de cautiverio, entonces eh, estaban en su jaulita y estaban ahí y pasaban desapercibidos prácticamente durante todo el día, porque estaban acostumbrados a vivir así, no conocían otra forma de vida. Pero había pajaritos que a veces cazábamos con mi primo Pablo y lo poníamos en una jaula y era sorprendente cómo ese pajarito luchaba para salir de ese lugar, de esa jaula, del encierro. Este pajarito hacía lo imposible. ¿M? Recuerdo uno que picoteaba los barrotes y es muy triste, pero yo no me daba cuenta cuando era niño de esta situación. Pero era llamativo ver cómo los pajaritos buscaban salir, buscaban de alguna u otra forma picotear los barrotes, aunque algunos eran de fierrito, otros eran de madera. Y así pude ver, experimentar muchas veces esta situación, como aquellos pajaritos que venían de la libertad, que venían de ser libres, luchaban para salir de la jaula. Y esto es una realidad. Fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido incontables guerras y muchas con el propósito de liberarse del yugo de otra nación, a veces más potente aún. Siempre la libertad ha sido algo que el hombre y hasta te diría toda la creación anhela, defiende y, y quiere para su vida, ¿eh? La libertad, poder estar libres sin la opresión, sin el yugo de un tercero. Y, y es increíble cómo podemos comparar esto en el área espiritual, porque nosotros hemos conocido la verdad, los que entregamos nuestra vida a Cristo, los que hemos disfrutado y disfrutamos de la comunión con el Señor y de la libertad que nos ha dado el Señor del yugo del pecado. eh, Ahora somos libres, porque hemos conocido la verdad, como dice su palabra en Juan 8:32. ¿Eh? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Mm? Eh, la libertad es algo anhelado y algo que el Señor eh, propuso darnos. Se propuso darnos la libertad. Cuando fue a la cruz, el propósito de Cristo era darnos libertad. Y lo propuso desde el momento que Adán cae en pecado. Él ya se propuso darnos la libertad, ¿m?, del pecado. Eh, pero también hay una realidad, que nosotros somos pecadores, ¿m?, y que el pecado mora en nosotros. Y que eh, eh, comienza en nuestra mente y así lo desarrollamos hasta que llegamos a consumir el pecado. Y esta es una realidad triste también de nuestra condición como humanos. Pero el Señor nos dio libertad. Y el Señor quiere que nosotros podamos tomarnos de esa libertad, del conocimiento de su palabra, de la ayuda del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos cada vez más libertad. ¿Mm? Pero muchas veces caemos en pecado. ¿Mm? Y nosotros que, como decía, conocimos la verdad, eh, y caemos en pecado, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí quietitos? ¿O somos como esos pajaritos que tratan de todas formas de salir? Y esa es la realidad del cristiano. El cristiano tiene que de todas formas salir. ¿M? De todas las formas posibles, con todas las herramientas que el Señor nos dio
para soportar el pecado. O sea, en el sentido de soportar la tentación y no caer en pecado. Y si caemos en pecado, también nos da las herramientas para salir y no quedarnos ahí estancados en el pozo, eh, allá en el fondo del pozo, ¿no es cierto? Es increíble cómo eh, esta analogía, esta comparación de un pajarito que ha conocido la libertad y que lucha una vez que ha caído, que ha encerrado, lucha por su libertad, así nosotros también tenemos que luchar por nuestra libertad. Cuando caemos en pecado, tenemos que luchar porque hemos conocido la libertad, porque hemos disfrutado de la libertad que el Señor nos da, la libertad espiritual. Y caer en pecado nos encierra nuevamente y nos lleva a una situación eh, que no nos agrada, por supuesto, que estamos incómodos en esa situación. Pero también puede pasar que, como le pasaba también a muchos pajaritos encerrados, que luchamos y luchamos y vemos que no tenemos victoria y nos empezamos a acomodar en la jaula, en el encierro, y nos acomodamos cada vez más y al final de cuentas ya convivimos con el pecado, con el encierro y nos acostumbramos a esa situación y dejamos de luchar. Entonces quedamos ahí encerrados, ¿m? En la palma no de Dios, sino del diablo mismo, ¿m? Para destruir nuestras vidas. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Hemos conocido la verdad. Tenemos que luchar. ¿M? Conocer la verdad te demuestra en la situación que estás. ¿M? Haber conocido la libertad te muestra la situación en la que estás cuando caes, cuando estás encerrado. ¿M? Querés salir. ¿Por qué? Porque conociste la libertad. Porque conoces la libertad. Y estar encerrado no es tu lugar es la libertad en Cristo. Si sos de Cristo, tu lugar es la libertad espiritual y no el ser subyugado por el pecado. ¿Mm? Entonces luchás, ¿Mm? Porque hemos conocido. ¿Eh? Si no hubiésemos conocido la libertad, no nos hubiésemos dado cuenta del pecado. Si no hubiésemos conocido a Cristo y la libertad espiritual, no nos hubiésemos dado cuenta nunca de nuestra situación. ¿Mm? Esto es lo que pasaba con los pajaritos que ya venían encerrados desde toda su vida. No se daban cuenta de su situación, no luchaban, porque siempre conocieron eso, el encierro, la esclavitud. Pero nosotros no, nosotros hemos conocido la libertad. Entonces cuando caemos en pecado, sabemos que estamos encerrados y tenemos que de todas las maneras posibles salir adelante, con la ayuda del Señor, por supuesto. ¿Mm? No te quedes ahí. No te acomodes al pecado, no te acomodes al encierro, no te acomodes a la jaula. Salí, luchá. ¿Sabes qué? Estos pajaritos luchaban eh, sin mayor beneficio porque lamentablemente esas jaulas eran fuertes. ¿M? Pero ¿sabes qué? Aún así, la jaula del pecado es fuerte, pero vos tenés el poder para salir de ese lugar. Y yo. Todos tenemos en Cristo el poder para salir del yugo del pecado. ¿Mm? Pero claro, si nos acomodamos a la esclavitud, si nos acomodamos a la jaulita, al encierro, ¿m? Eso es automáticamente rebelión contra Dios. Entonces estás en una situación compleja, ¿m? Porque si querés salir, te va a costar, pero vas a poder salir. Pero si no querés salir y querés seguir encerrado en la jaula, eso también te va a traer conflictos. ¿Eh? Porque tal vez te vas a sentir cómodo, pero te va a traer conflictos con Dios. Porque querer quedarte encerrado cuando conociste la libertad es rebelión contra Dios. Entonces no podemos estar en esa condición, tenemos que salir. ¿M? Pero tenés que luchar. ¿M? Tenés que rebelarte contra el pecado.
Y es difícil, pero tenés que llenar tu mente de la palabra de Dios. ¿Eh? Y cuando vienen malos pensamientos, imágenes, o aún así estuviste en situaciones pecaminosas, el Señor también te quiere dar la libertad. Pídele al Señor que limpie tu mente. ¿Mm? Pídele al Señor que te ayude a salir de las situaciones pecaminosas. El Señor siempre te da una salida. Su promesa es que siempre nos va a dar una salida. ¿Mm? El Señor no promete liberarte de las tentaciones. Lo que sí te promete es que te va a dar una salida. Las tentaciones van a venir. El Señor no te va a liberar de las tentaciones. Las tentaciones van a venir. Pero el Señor siempre te va a dar una salida para que tengas victoria y no caigas en pecado. ¿Mm? Pero tenés que luchar. ¿Mm? Y no te sientas cómodo. El Señor nos dio libertad. Hemos conocido y conocemos la libertad. ¿Mm? Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y si caes en las fauces del pecado, sabes que tenés poder en el nombre de Jesús para vencer y para salir adelante. No te acomodes a la esclavitud. No te quedes cómodo en la esclavitud. Salí, salí. Porque ya el Señor te dio libertad. Y si te acomodas a la esclavitud, nuevamente te digo que es rebelión contra Dios. Rebelate contra el pecado. No contra Dios. Rebelate contra el pecado. Y disfruta de la libertad que el Señor tiene para tu vida. Dios los bendiga, chicos. Hasta luego.